colombiana de medicina interna y miembro de la ADA. Bienvenido, doctor. Dale para atrás. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar un poco acerca de diabetes, acerca de la historia de esta enfermedad, para entender un poquito de dónde empezamos, hacia dónde vamos y hacia dónde podemos ir más adelante. Cuando hablamos de diabetes y de la idea de atacarla desde cero, desde el inicio de esta enfermedad, tenemos que empezar recordando un poquito desde cuándo hablamos de ella y nos tenemos que ir al año 1500 antes de Cristo, cuando en el papiro de Ebers se encontró la primera descripción de esta enfermedad, en donde básicamente lo que él nos hablaba era un poquito de cómo esta enfermedad generaba emaciación en los pacientes que morían rápidamente por deshidratación. Luego fue en el año 600 antes de Cristo cuando empezó a cambiar un poquito esa visión de la enfermedad y empezamos a tener un poquito más de descripciones. Y fue Sirruta el que primero dijo o distinguió que habían dos tipos de esta enfermedad. Un tipo que era asociada a obesidad, a inactividad y a una vida sibarita, y otra que estaba más relacionada con emaciación. Asimismo, después Cornelio Celso es quien describe un poco más la enfermedad, destacando la poliuria y la emaciación que sufrían los pacientes con diabetes. Posteriormente, Areteo de Capa Socias es finalmente quien describe la enfermedad como la fundición de la carne hacia la orina. Y finalmente le da el término de diabetes, que venía del griego que se llamaba o se le significaba tía a través de
y Betes pasar, que hacía alusión a la excreción de orina en exceso que padecían estos pacientes. Después también la definió como mellitus, que era la que tenía un sabor dulce, y la insípida, que es la que no tenía este sabor. En el siglo XVI empezamos a ver un poquito más lo que era la detección y un poquito más de avances en la glucosuria. Y entonces aparece este término, primera vez un poco sospechándolo, y aparece Paracelso. Y Paracelso dice que evaporando la orina, él encuentra una sal, o la describe como una sal, que es lo que resta después de evaporar la orina de estos pacientes. Siguiente. Después, Dobson viene y genera un poquito de controversia al decir que porque si era una sal, el sabor era dulce. Y a partir de allí empezamos un poquito a estudiar lo que era la glucosuria, a tenerla un poquito más en cuenta. Después empezamos a diagnosticar la diabetes por la glucosuria. Y entonces el señor Thomas Wills dice que había que saborear la orina para diagnosticar diabetes. Y se toma como una prueba rutinaria que saboreáramos la orina, y la orina dulce pues daba el diagnóstico de diabetes. Posteriormente, en 1815, Chevreul demuestra que lo que se encuentra en la orina es glucosa y que es lo mismo que se encontraba en las uvas. Para que después Thomas, Philin y Benedict pudieran generar ya las reacciones químicas que se conocen con sus nombres y que finalmente son las que utilizamos hasta hoy en día para detectar la glucosuria. Pero después, con la glucosuria pudimos hacer seguimiento a algunos tratamientos que inicialmente lo que buscaban era una restricción dietaria, y a partir de allí, en distintos escenarios, empezar a través de esa glucosuria, detectar cómo el paciente podía mejorar, y usando estos métodos podíamos ver que algunas restricciones eran más estrictas que otras, y fue lo que inició el tratamiento de la diabetes. ¿Pero qué seguía? Entonces, lo que seguía era el cambiar el paradigma, dejar el riñón a un lado y entrar en un paradigma donde el páncreas era el centro del eje de la fisiopatología de esta enfermedad. Y en 1869 aparece Langermann, quien es el primero que describe una serie de islotes que aparecen en el páncreas, para que después Minkowski sea quien finalmente, accidentalmente, causa diabetes en perros después de practicarles pancreatectomía, para que después la Segue termine diciendo en 1893 que efectivamente hay unos islotes y que estos islotes son secretores de una sustancia que tiene que ver con una función endocrina, y los nombra finalmente los islotes de Langerhans, para que después Sobolev y Opie sean quienes establezcan la teoría de la diabetes como resultado de una alteración en los islotes pancreáticos. Entonces empieza una lucha por una solución que se centrara en el páncreas, y empieza la lucha por encontrar la secuencia de esa sustancia que producía el páncreas, que generaba una reacción endocrina que ayudaba metabólicamente a compensar a estos pacientes. Hasta que todos estos cambios llegaron a sencillamente a descubrir la insulina y a empezar a utilizar la insulina como el primer tratamiento para la diabetes. Todo esto llevó simplemente a que en 1936 se pudieran publicar distintos métodos para hacer que, una vez se pudiera sintetizar la insulina, pudiéramos saber cómo era la carga que esta insulina, o el papel que esta insulina ejercía directamente para controlar los niveles de glucosa. Es así como después cuando entramos a mirar las estadísticas de lo que sucedía en todo este desarrollo de llevar la diabetes, a reducirla al páncreas, a reducirla a la insulina, los pacientes seguían en lo mismo, seguían sencillamente muriéndose a partir del mismo desenlace, a pesar de tener la insulina. Y entonces, cuando miramos estadísticas en España, por ejemplo,
de los años 1900, vemos que inicialmente, a pesar del descubrimiento de la insulina, donde disminuyó un poquito la tasa de mortalidad por diabetes, en la Segunda Guerra Mundial también disminuyó un poco la tasa de mortalidad, pero después fue incontrolable el ascenso de la mortalidad por la enfermedad. Tanto que, siguiendo en la línea del tiempo, en los años 90, en países como México, cada vez más esta tasa de mortalidad fue aumentando. Y cuando entramos en los años 2010 al 2020, vemos estadísticas de Estados Unidos en donde sigue habiendo una gran tasa de mortalidad a causa de esa enfermedad. A pesar de que en todos los sistemas de salud la insulina es asequible, sigue siendo dentro de todo barata y es muy fácil de usar para los pacientes hoy en día. Entonces esto nos planteaba definitivamente mirar cuáles eran esas causas de esa mortalidad y por qué si teníamos una concepción de que el páncreas era el centro de la enfermedad, la gente se seguía muriendo. Y entonces encontrábamos que habían causas microvasculares y causas macrovasculares. Dentro de estas causas microvasculares, lo que se logró ver con los estudios fue que los pacientes que lograban tener un adecuado control metabólico disminuían la tasa de presentación de estas complicaciones microvasculares. Y entonces pudimos entender que la diabetes manejada con insulina realmente beneficiaba desde el principio a los pacientes de padecer estas complicaciones, pero se seguían muriendo y se seguían muriendo principalmente de las causas macrovasculares. Entonces, cuando hablamos de las causas macrovasculares, encontramos uno de los primeros estudios que lo que hizo fue evaluar los predictores de mortalidad en enfermedad cardiovascular entre hombres con y sin diabetes, para así evaluar el efecto indirecto o directo o independiente de la diabetes sobre la tasa de mortalidad. Atrás, 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 atrás. Ahí. Entonces, aquí básicamente lo que vimos con el estudio fue que independientemente de los riesgos cardiovasculares o de los factores de riesgo cardiovascular que tuvieran los pacientes, cuando tenían diabetes, la tasa de mortalidad se duplicaba, incluso en algunos casos llegaba a triplicarse. Entonces ya la enfermedad empezaba a tener una carga por sí misma de un gran riesgo. Posteriormente, nos pusimos en el blanco de mirar qué pasaba con estos pacientes. Y entonces aparece el estudio de Framingham, que lo que busca era que en el total de pacientes mirar cómo se comportaba la mortalidad. Lo que teníamos hasta ahí, pues en tratamiento, era básicamente insulina, metformina y glibenclamida. Entonces mirábamos que la mayoría del total de los pacientes estaban manejados con insulina, algunos con agentes dietarios y otros pocos con medidas dietéticas. Cuando mirábamos la tasa de morbilidad, encontrábamos que la primera tasa de morbilidad era la claudicación intermitente, seguida de la enfermedad cerebrovascular y del ataque finalmente cardiovascular. Entonces, esto nos hizo hacernos algunas preguntas y evaluarnos cómo actuaba ese riesgo cardiovascular. Y cuando seguíamos mirando, miramos que las personas que más se morían eran los pacientes que estaban con insulina. Entonces, realmente nos preguntábamos si la insulina era solución para el problema. Y empezamos a mirar y entonces aparece el UKPDS, que lo que hace es mostrarnos básicamente cómo estos pacientes, a pesar de tener tratamiento con insulina, a pesar de tener una glucosa en ayunas muy buena, a pesar de tener una hemoglobina glicosilada muy buena, seguían desarrollando una alta tasa de mortalidad. Entonces, a partir de allí pudimos concluir que la insulina de pronto no era todo y que el control metabólico no era el punto más grueso para determinar una mejoría en la mortalidad de los pacientes con diabetes. Entonces, con esto hicimos visible lo que hasta acá teníamos que ver. Era que si comparamos la tasa de mortalidad en los años 1900 y la tasa de presencia y la incidencia de la enfermedad,
hablábamos de que empezábamos a medirla desde el 2% de la población mundial. Cuando venimos a las tasas actuales del 2021, la tasa de medición empieza a partir del 4% de la población, con lo cual la tasa de incidencia ha venido en constante aumento. Y lo más triste es que en las estadísticas esa tasa va a seguir aumentando en todas las latitudes del mundo. Entonces eso nos hacía preguntarnos cómo se había comportado la mortalidad y cuáles eran las tasas de mortalidad que teníamos. Y cuando miramos de qué nos moríamos, en el 1900 nos moríamos de neumonía principalmente, tuberculosis, diarrea, y en el cuarto lugar aparecía la enfermedad coronaria. En el quinto lugar, el ACV o el stroke, cosas que para el 2017 ya cambiaron, en donde la enfermedad coronaria se volvió la primera causa de muerte, el stroke subió a la tercera causa de muerte, y acá no aparecía la diabetes, acá ya empezó a aparecer la diabetes, y cuando miramos la tasa de mortalidad inmediatamente anterior, encontramos que la primera causa sigue siendo la cardiopatía isquémica, la segunda causa ya es el accidente cerebrovascular, y la diabetes aparece por acá con las nefropatías. Entonces, tenemos que plantearnos nuevos objetivos, y esos nuevos objetivos parten de entender que para generar un impacto en lo que debemos de verdad generar, lo que es en la tasa de mortalidad, no basta solamente con tener un buen control metabólico basado en glucosas, sino que hay que irnos a buscar otros puntos gruesos como son el peso, que como vemos a mayor cantidad de insulina, mayor peso, y como vemos niveles de insulina que son medidos más altos para lograr tener esto. Entonces nos preguntábamos si esto realmente tenía que ver algo o no dentro de ese paradigma, dentro de esa patogenia que se quiso hacer con el triunvirato, que fue la gran primera tesis donde el páncreas seguía siendo ese rol o seguía jugando ese rol principal en el desarrollo de la hiperglicemia y que nos íbamos simplemente a que al haber déficit de insulina lo que teníamos era un incremento en la producción hepática de glucosa, un déficit en la captación muscular de glucosa y eso eran los tres factores que hacían que presentáramos hiperglucemia. Entonces aparece un poquito el cambio en ese paradigma y empezamos a ver que es una mezcla de realmente situaciones que se van presentando y que empiezan incluso desde que empieza a aparecer el hígado graso. Entonces, cuando aparece el hígado graso, lo que tenemos es una serie de desbalances hormonales en donde la sensibilidad a la insulina empieza a disminuir, con ella empieza a aumentar la secreción de insulina para que la glicemia empiece a subir. Cuando se va dando ya la déficit de la célula pancreática, quiere decir que perdimos todo este tiempo del paciente de poder hacer algo. Para que después lleguemos acá, que es cuando ya estamos tarde y es cuando hacemos finalmente el diagnóstico. Recordando que cuando hacemos el diagnóstico, los pacientes con, ya debutan muchos con enfermedad microvascular y algunos están teniendo ya algunos signos importantes de enfermedad macrovascular. Entonces se generó de Fronzo y su octeto ominoso, donde incluyó otros factores, además de estos tres, que generaban hiperglucemia y que jugaban un papel importante y que se convertirían más adelante, sin duda, en algún tópico para el tratamiento. Entonces hablábamos del efecto incretina, hablábamos de la célula grasa, incrementando la lipólisis, hablábamos del riñón nuevamente y de todo su papel en el control metabólico del azúcar, de la glucosa a nivel del cuerpo. Hablábamos del páncreas otra vez, pero esta vez teniendo en cuenta también la secreción de glucagón. Todos factores que terminan influenciando para llegar finalmente a ese punto de hiperglucemia, donde además posteriormente se han ido agregando otras cosas y ya pasamos a que sean 11 los factores que intervienen en esto. Entonces hablamos de la microbiota, hablamos de la regulación inmunoinflamatoria y hablamos también de a nivel gástrico cómo el estómago entra a jugar un papel también importante. Pero lo que se busca es no llegar a esa otra descripción en donde el común denominador sigue siendo el déficit pancreático, porque entonces vamos a seguir rondando en lo mismo y rondando en lo que ya no nos dimos cuenta que definitivamente no es. Entonces, con esto lo que se hizo fue ampliar ese margen
terapéutico y pasamos de 3 medicamentos a una serie de casi 20 medicamentos para tratar la diabetes y que año a año, basado en este octeto, sigue ampliándose. Entonces, acá es donde, además de esto, empezamos a volver otra vez a armar todo este rompecabezas, en donde si ya teníamos 2 tipos de enfermedad, si ya teníamos tratamiento para esta enfermedad, la gente se nos seguía muriendo. Entonces, alguna pieza faltaba en este rompecabezas. Y entonces aparece la primera sorpresa, y es que cuando revisábamos los estudios, todos los estudios con insulina, de una u otra manera, algunas más, algunos menos, terminaban generando sobrepeso. Y aparece un término que es la lipotoxicidad, que hacía referencia a cómo los ácidos grasos libres terminaban influyendo en la secreción de insulina, haciendo que cuando en un paciente le transfundíamos ácidos grasos libres o solución versus solución salina, veíamos cómo esa respuesta insulínica era menor a nivel de en los pacientes que se les administraba ácidos grasos libres. Luego apareció otro término que fue la glucotoxicidad. Entonces veíamos cómo los niveles de glucosa elevados en la sangre terminaban generando una menor secreción insulínica en los pacientes con diabetes, y tanto en la primera fase de liberación como en la segunda fase de liberación de insulina. Asimismo, vemos cómo a través de esto los pacientes con diabetes disminuían la captación muscular de glucosa, generando la resistencia a la insulina. Haciendo entonces que si conectamos ideas, encontremos que la lipotoxicidad y que la glucotoxicidad terminen generando una respuesta que sea completamente inflamatoria, que sea completamente proaterosclerótica, haciendo que sencillamente el receptor de insulina aumente su afinidad, y entonces todo esto, activando la MAP quinasa, termine generando ese proceso que es lo que finalmente es el origen de la patogénesis de lo que nos está matando hoy en día, que es la aterosclerosis. Entonces, a partir de allí, tuvimos que hacer un reinicio, tuvimos que volver a plantearnos todo y volver a esos estudios en donde, aplicando un medicamento que actuaba sobre el riñón, veíamos cómo se mejoraba la respuesta de liberación de insulina en primera y en segunda fase a nivel de los pacientes con diabetes. También entendíamos un poquito cómo era la diferencia en la captación de glucosa en los pacientes que tenían diabetes y los pacientes que no tenían diabetes, y se les hacía una carga de glucosa oral. Entonces eso nos permitió entender un poquito que a nivel del riñón habían 2 transportadores, un SGLT2 y un SGLT1. Ese SGLT2, que tiene una mayor capacidad de transporte pero una menor afinidad por la glucosa, jugaba un papel importante porque reabsorbía el 97% de la glucosa que Adriana nuevamente a Lucía nuestro cuerpo. Hernández. Adriana. Que contra el SGLT1, que tiene una mayor afinidad pero una menor capacidad, y por eso terminaba absorbiendo solamente el 3%. Entonces, se volvió un objetivo terapéutico en la acción sobre este receptor. Y lo que hicimos fue mirar cómo bajo situaciones de diabetes se aumentaba la secreción de ARN mensajero para aumentar la expresión de este receptor, lo cual terminaba haciendo que fuera mucho más la cantidad de azúcar o de glucosa que finalmente era reabsorbida. Así fue como se planteó una nueva estrategia en el tratamiento de la diabetes, y podemos entender entonces que a través de ese efecto glucosúrico se generaba un efecto nefroprotector, aunque parecía inicialmente algo escabroso y que no podía ser factible. Lo que pudimos ver fue que al disminuir el estrés oxidativo y disminuir la inflamación y generar una respuesta a tubo glomerular a partir de generar una vasoconstricción a nivel de la arteria eferente, todo esto termina disminuyendo y haciendo que el riñón funcione mejor. Y esto terminaba impactando en varias situaciones, terminaba haciendo que a nivel hepático se aumentara mucho más la captación de glucosa, con lo cual los niveles de glucosa en sangre iban a disminuir,
se hacía que a nivel coronario disminuyera la precarga. Al disminuir la precarga lográbamos que el corazón fuera mucho, mejorara su contractilidad, que a nivel de la célula grasa aumentaba la lipólisis y esto generaba una pérdida de peso, que finalmente lo que nos sorprendió un poco en los estudios iniciales, cómo no solo lograron disminuir el objetivo primario, sino que además cuando mirábamos las muertes de causa cardiovascular, veíamos cómo con empaglifosina, por allá en el año 2015, el resultado era muy superior. Cuando mirábamos luego la muerte, la hospitalización por falla cardíaca, también con empaglifosina había una gran mejoría. Entonces empezaron a aparecer los estudios y nos veíamos cómo empaglifosina era una opción para el manejo de pacientes en todas las etapas de la enfermedad, ya que se hicieron estudios en monoterapia, en donde hubo una reducción muy buena del 0.66 para empaglifosina de 10 miligramos en la hemoglobina glicosilada y de 0.78 para 25 miligramos, que comparado con sitagliptina no era malo y que comparado con el placebo pues era muy superior. Que cuando comparábamos una doble terapia con metformina, aparecía como ese efecto se mantenía y que incluso comparado en una triple terapia con metformina y sulfonilurias, los efectos iban aumentando mucho más. Luego aparecieron otros estudios donde pudimos compararlo con pioglitazona, en donde también ese resultado fue el mismo, y con insulina, en donde también vimos cómo ayudaba a mejorar el control de la enfermedad. Y pudimos obtener algo que fue un beneficio como prevención primaria y como prevención secundaria en los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular establecida, que tenían falla cardíaca y cómo se disminuía la hospitalización en falla cardíaca tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Pero no terminó ahí y pues vinieron una serie de estudios que permitieron que empaglifosina se empezara a usar en falla cardíaca y que fueron uno de los pilares del tratamiento hoy en día. Pero lo que pudimos ver y que más sorprendió fue ese beneficio renal. Pudimos ver cómo los pacientes en todo lo que fue el Emperor o todos los estudios mostraron beneficio renal en todas las tasas de filtrado glomerular, incluso a partir de 45, que era a partir de donde pensábamos que se podía usar. Y cuando hablamos de empaglifosina puntualmente, vimos cómo a partir de la cuarta semana, que es cuando se da el declive en la tasa de filtrado glomerular, posteriormente empieza una recuperación que cuando lo comparábamos con placebo era muy superior. Luego, cuando seguíamos mirando los estudios, veíamos que si dividíamos o trazábamos un punto de corte en una hemoglobina glicosilada de 8, los pacientes seguían teniendo beneficio desde el punto de vista renal. Y cuando mirábamos todas las demás eventos MACE comparados en tasa de filtrado glomerular o mayor de 60 o menor de 60 o con enfermedad renal establecida o sin enfermedad renal establecida, veíamos cómo realmente el beneficio seguía siendo muy superior. Todo esto es lo que ha hecho que se junte una gran serie de estudios y en donde miramos en todos los Emperor, en el Emperor Program, se miró cómo se hizo un análisis y miramos qué era lo importante o cómo reunimos a esos pacientes desde el punto de vista renal. Y desde el punto de vista renal los clasificamos en riesgo moderado, riesgo medio o riesgo alto, de acuerdo a al riesgo CADIGO. Y todos tenían un grado leve de proteinuria. Los resultados pues verdaderamente que sorprendieron porque seguían mostrando cómo empaglifosina en todas las etapas de riesgo renal mostraba beneficio e incluso cuando entramos a mirar riesgo por riesgo vemos cómo los pacientes que más tenían riesgo renal o que más alta tasa de riesgo renal tenían eran los que más se beneficiaban del uso de empaglifosina. Eso fue lo que terminó haciendo que entendiéramos un poquito más de esto y que finalmente dijéramos que empaglifosina, tanto en bajo riesgo, en moderado riesgo, en alto riesgo o muy alto riesgo renal, generaba disminución en tasa de hospitalización por enfermedad cardiovascular, mejoraba el compuesto renal y con esto podíamos decir que podíamos hacer un estudio. Ese estudio fue el EMPA-KIDNEY.
En el Impact Kidney buscamos finalmente buscar ese compuesto renal, en donde básicamente lo que se hizo fue tomar una población incluso con tasa hasta 30 mililitros por minuto. A partir de allí empezar a mirar cómo se comportaba ya no solo en diabéticos o en enfermedad renal diabética, sino también en otros tipos de enfermedades. Incluimos enfermedad renovascular de origen hipertensivo, glomerular y otros tipos de enfermedades. Y los resultados verdaderamente fueron muy buenos. Cuando miramos que empaglifosina redujo en un 28% el riesgo de mala progresión de la enfermedad renal. Fuera de eso, vemos cómo cuando el paciente tiene mayor proteinuria, mayor es el beneficio. Y cuando el paciente tiene mayor daño renal o menor tasa de filtrado glomerular, también mayor es el beneficio. Entonces, verdaderamente eso que se pensaba al principio, que esa tasa de filtrado que veíamos en las primeras 4 semanas, que cuando miramos en el estudio analizamos y vemos que se presenta incluso esa disminución en la tasa de filtrado glomerular, se presenta al inicio del tratamiento durante los primeros 2 meses inclusive. Entonces esto nos trajo unos resultados, y esos resultados fue que lo que pensábamos que era un efecto solamente de la glucosuria, realmente fue una mezcla de una glucosuria y de una natriuresis, que juntos terminan generando un impacto en todo lo que es el desencadenante y esa nueva visión, ese nuevo paradigma, ya no solamente de la falla hepática como causa de enfermedad, sino que veíamos como un balance negativo hacía que el paciente perdiera peso, mejorando la grasa epicárdica, disminuyéndola, haciendo que mejorara la contractilidad, disminuyendo la inflamación y la fibrosis a nivel coronario. Efecto similar que veíamos a nivel del riñón, en donde la natriuresis terminaba generando una constricción de la arteria aferente, haciendo que eso disminuyera esa hipertensión intraglomerular, disminuyendo también la hiperfiltración, disminuyendo así todo el efecto de dañino sobre el riñón. Entonces, con todo esto, finalmente llegábamos a entender que este grupo de medicamentos nos resumía mucho y nos ayudaba mucho con todo lo que era ese octeto ominoso, disminuyendo no solo un punto, sino varios puntos de la muerte cardiovascular, haciendo así que hoy en día le demos gracias al riñón y que lo tengamos en cuenta como un órgano principal para el manejo de la diabetes, entendiendo ya solo no como el páncreas, sino algo más y brindando la posibilidad de otro tipo de tratamiento para los pacientes con diabetes. Gracias. Doctor, muchas gracias por la intervención. No sé si alguno de ustedes tenga preguntas. Bueno. Para finalizar esta jornada académica, vamos a tener la última ponencia acerca de hipotiroidismo subclínico, tratar o no tratar. Listo, entonces recibimos al doctor Alfonso Mora Morantes, médico internista, Universidad del Bosque, endocrinólogo, Universidad Nacional de Colombia, miembro de número de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y de la Asociación Colombiana de Endocrinología, presidente del capítulo norte de Santander de la ADMI, Asociación Colombiana de Medicina Interna, y endocrinólogo del Hospital Universitario Erasmo Meos. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, oyen bien, ¿cierto? Bueno, espero que por ser la última conferencia no sea la más ladrilluda, pero sí que tengan toda la percepción de ser no una de las más interesantes, pero vamos a ver. Pues para dando inicio, quiero comenzar esta conferencia con esta diapositiva
en la que es muy familiar para cada uno de nosotros ver esta imagen en la cual nos afrontamos a laboratorios o resultados de laboratorios en los cuales sencillamente nos dejan desconcertados o no nos dejan con la incertidumbre o la intriga cuando tenemos un resultado adverso que nos es a veces difícil de analizar o entender. Y creo que eso nos pasa. ¿No me llega? No, pero. Sí. Estos segundos me los descuentan, ¿no? Creo que sí. Listo, ya superado ese impasse. Entonces, les decía que estos son los laboratorios o la imagen de nosotros cuando estamos frente a un laboratorio que nos deja mucha incertidumbre o intriga frente a ese resultado que adverso que vamos a analizar. Y cuando a veces vemos una TSH, espero que elevada, espero que no sea este el comportamiento que tengamos muchos de nosotros, pero bueno, la idea de esta conferencia es abrirles un espacio donde que podamos entender un poco más, como casi como con un efecto microquirúrgico, el entendimiento y comprensión de la disfunción tiroidea en estos pacientes que tienen una afección. Y para eso traemos en escena la conferencia hipotiroidismo subclínico, tratar o no tratar, esa es la cuestión. Esos son mis conflictos de interés. Y para ambientar esto, quiero comenzar, pues, que ambientemos la charla en 4 escenarios clínicos para que le demos un poco más, digamos, de participación y dinamismo a la conferencia. Ubiquémonos en este escenario, primero que todo, una paciente de 45 años, femenina, con un antecedente de diabetes tipo 2, hipertensa, con dislipidemia, que tiene hipotiroidismo en su antecedente familiar, está sintomática, es sedentaria y le toman unas pruebas de laboratorio donde la TSH inicial está en 7.3, con una T4 libre normal, y a los 3 meses se le repite esa prueba encontrando una TSH en 10.7 con una T4 libre normal también, y unos anticuerpos tiroideos positivos. Ese es el primer escenario que queremos que pues, contemplemos para trabajar más adelante. El segundo caso es un paciente masculino de 80 años, de edad avanzada, con hipertensión, con osteoporosis, que acude al programa de riesgo cardiovascular y su médico decide tomar una TSH y encuentra que está en 5.8. Decide repetir a los 3 meses, la encuentra ahora en 5.2 y posteriormente, y adicionalmente, le encuentra los anticuerpos tiroideos que están negativos. Pasemos a un tercer escenario clínico, donde encontramos una paciente joven, 25 años, femenina, que tiene un embarazo de 10 semanas, primer trimestre, que tuvo un embarazo y que este fue pues un aborto, antecedentes negativos, totalmente asintomática, con una TSH que está en 3.4, T4 total que está normal y unos anticuerpos tiroideos positivos. Y por último, tenemos otro escenario que también a veces genera una especie de conflicto y es en los pacientes jóvenes, sedentarios, que tienen dietas hipercalóricas, que tienen algo de prediabetes, hipertensión y que tienen una obesidad grado 1, donde un médico de manera proactiva decide medir la TSH y la encuentra en 5.8 con una T4 libre normal y unos anticuerpos tiroideos negativos. Tranquilo, no se los aprendan, más adelante volveremos a recordarlos para poder ambientar, pero la idea es que eso es lo que quiero que partamos de allí para empezar a contemplar la conferencia. Entonces, la agenda la vamos a trabajar en 3 puntos. Uno que sería la fisiología del eje tiroideo, otra que viene incluyendo el hipotiroidismo subclínico y el impacto que va a tener sobre el estado de salud, y por último tenemos lo que es, pues, digamos, la parte del enfoque del tratamiento farmacológico. Demos inicio entonces con la primera
ítem o la primera parte de la conferencia, que sería la fisiología. Va a estar como difícil, ¿no? Listo. En esta parte, entonces, quiero que recordemos algo muy básico de la fisiología, en la cual entendemos o comprendemos que a nivel del hipotálamo, el hipófisis y la tiroides, este es el eje que tradicionalmente conocimos. A nivel del hipotálamo, recuerden que hay unos núcleos, el núcleo paraventricular del hipotálamo, que se encarga de liberar la hormona liberadora de tirotropina. Esto se va a ir por el sistema porta hipofisario, va a llegar a la adenohipófisis, se van a estimular unas células que se llaman las células pirotróficas, que se van a encargar de liberar TSH, y esta a su vez va por la circulación sistémica, alcanzando la glándula tiroides para de esa manera producir hormonas tiroideas, las cuales principalmente se expresan en forma de T4 y T3, pero principalmente de la tiroides sale T4, y ellas van a tener un efecto de retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis y a nivel del hipotálamo, y de esta manera se va a regular la síntesis y producción de hormonas tiroideas en forma generalizada. Después de esto, lo que viene es que cuando la hormona tiroidea sale de aquí de la glándula, cuando el yodo está en la circulación sistémica y llega aquí a la célula folicular tiroidea, lo que va a suceder es que ese yodo, como parte de la síntesis en general, ingresa a la célula folicular por este lado, que es la membrana apical. La orientación de las células foliculares es diferente a las células en el resto del cuerpo. La membrana basal va mirando, en este caso, a la circulación, y la membrana apical va mirando hacia el interior. Y entra el yodo, pasa de una membrana basal a la membrana apical. Esto lo hace a través de la peroxidasa tiroidea, que a su vez se encarga de producir la oxidación de ese yoduro, y ese yodo va a ingresar al coloide, donde va a unirse a los residuos de tiroglobulina, produciendo, digamos, la yodación de esos residuos, y así va a favorecerse la síntesis de las hormonas tiroideas T4 y T3. Después, por este lado, en forma reversa, por decirlo de alguna manera, sufren endocitosis de aquí el coloide, ahí se atrapan la T4 y T3, que por acción de lisosomas se encarga de liberarse a la circulación sanguínea, como les decía, para que de esta manera ejerza su efecto en forma generalizada. En la sangre va a llegar T4 y T3. A nivel de la circulación sistémica, lo que encontramos es que la T4 va a estar, pero por acción de unas desyodasas, le quita un yodo y queda T3, y esta T3 es la que va a llegar a las células para poderse ejercer los efectos que tenemos a nivel celular. Esta T3 va a ingresar acá, se va a unir a los receptores que están unidos al material genético, para así de esa manera expresar la síntesis de proteínas respectivas. Entonces, eso es en forma generalizada cómo está el eje integrado del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Tenemos aquí entonces que la TSH va a variar a lo largo del tiempo, va a variar de una manera en la cual vamos a encontrar unas concentraciones más elevadas en horas de la noche y unos puntos más bajos o nadir, que van a estar ubicándose a lo largo del día. ¿Esto por qué se los digo? Porque también es importante que lo relacionemos con la producción de T4 libre. ¿En qué sentido lo vamos a mirar? La T4 libre es, vamos a encontrar aquí que está el rango normal, está entre 0.7 a 1.7 o 1.8, y la TSH en el rango normal, que lo ubicaremos en este espacio entre 0.4 a 4, que es la sombra oscura. La T4 libre, o más bien la TSH, depende mucho de las concentraciones de T4 libre. Cuando ustedes ven acá, la T4 libre en su rango normal, ahí en el triangulito se intersecta con la TSH, y ese es el espacio de normalidad de la función tiroidea. Sin embargo, cuando la T4 libre experimenta cambios, sea para acá, digámoslo así, aumentando, es decir, en un rango hipertiroideo, o sea para acá abajo, en un rango hipotiroideo, va a inducir cambios a nivel de la TSH. Me explico. Si la T4 se eleva, aquí vemos que la TSH, en esta parte más oscurita, comienza la TSH a bajarse y a suprimirse de manera respectiva. Mientras que si la T4 libre se disminuye, la TSH va a experimentar incrementos. Todo esto es para decirles que pequeños cambios que sucedan en la T4 libre se van a asociar a grandes cambios en las concentraciones de TSH. Y esa cifra que les mencioné de TSH en 0.4 a 4, pues no es una cifra mágica que haya salido por el azar. Esto sale de este estudio en los Estados Unidos, de la encuesta nutricional del Instituto Nacional de Salud,
que recopila o recauda toda la población por diferentes grupos poblacionales, en donde encontramos que básicamente al sumar o al hacer una sumatoria de todas las poblaciones y en hacer un promedio, se encuentra que el percentil más bajo de TSH es de 0.45 y el percentil más alto se ubica en 4.12. De ahí es donde viene la cifra de TSH entre 0.4 a 4.12. Y en nuestro país, ¿qué información tenemos? Aquí lo que tenemos son estudios también descriptivos a nivel poblacional, principalmente en Bogotá y en Medellín, con autores que son muy relacionados con el estudio de la tiroides, como el doctor Carlos Builes, donde encontramos en este estudio que evalúa la disfunción tiroidea de una población de Bogotá. Esto fue un estudio realizado en el Hospital Militar Central, donde para que pues, digamos, entendamos, lo que hacen es toman una población y la dividen de acuerdo al género y lo que buscan es revisar cuáles son las concentraciones promedio de toda esta población. Y encuentran que en la población femenina, las concentraciones de TSH que se ubican entre 0.4 a 4 corresponde aproximadamente a más del 60%, es decir, más de la mitad de la población que fue recaudada en femenina tenía una TSH que estaba entre ese rango. Lo mismo se encontró, sucedió para la población masculina, donde la TSH en el mismo franja, en el mismo rango, más del 60% de los pacientes estaban ubicados allí. Es decir, que esas cifras que están a nivel internacional también aplican para nosotros. Ese mismo ejemplo también lo se pudo ver no, esto sí. Ese mismo ejemplo se pudo ver recopilado en este otro estudio donde, pues al medir las diferentes pruebas de función tiroidea, en esta población ubicada en la ciudad de Medellín, en la población de Sura, que está relacionado con el laboratorio de dinámica, ellos toman más de 2.000 pacientes, donde más del 80% eran mujeres en una edad promedio de 35 años. ¿Qué hacen ellos? Encuentran que la TSH promedio de esta población iba entre 2.19, relacionándose con unos extremos que íbamos aquí, en la parte más distal de esta gráfica, que se ubica entre 0.36 a 4.5, y relacionándose con una T4 libre promedio que iba de 1 nanogramo por decilitro, que con la parte más distal o con se correlaciona con la gráfica, encontrando que los extremos de la TSH iban entre 0.7 a 1.26. Igualmente también avalando estos hallazgos que se habían encontrado a nivel internacional. La misma situación sucede con este otro estudio, donde aquí lo que sucede es que son pacientes que ingresaron al Hospital Universitario San Vicente Paul en Medellín, ingresan y lo que hacen es someterlos a unos diferentes estudios o por el motivo que hayan ingresado, le hacen medición de pruebas de función tiroidea, de TSH, de T4 libre, independientemente de la pertinencia que ellos requieran, y de acuerdo a eso se mira cómo están los rangos de referencia en esa población. Aquí entonces miden la TSH, la pueden medir sola, la TSH la miden en compañía de la T4 libre o en conjugación con la T3 total, o el combo de la TSH, T4 libre y T3 total. ¿Qué es lo que encuentran ellos? Que la mayoría de la población tenían cifras de TSH y T4 libre normal. ¿Qué es normal? Que en la franja azul, donde vemos la TSH, se ubica la normalidad de la TSH, que estaría entre 0.35 a 4.9. Y en el rango, digamos, ya de la T4 libre normal, iría entonces en el rango de 0.7 a 1.4. Eso sería, digamos, que se correlaciona entonces con lo que estábamos encontrando. Perdón, vamos a pasar para este lado para ver si de pronto toma mejor por ahí. Y de esa manera entonces encontramos que ahí va a estar relacionado y se correlaciona con los hallazgos que se habían encontrado a nivel, digamos, internacional y en las otras zonas del país. Y pues ese valor fue, digamos, acentuado en el Consenso Nacional de Hipotiroidismo que se lanzó precisamente esta semana, el día martes, donde a cargo del doctor Hernando Vargas, que fue, digamos, el líder de este trabajo, se define a nivel poblacional que las concentraciones de TSH a nivel nacional entre una población entre los 18 a 60 años debe ir entre 0.4 a 5 mil unidades por litro y los mayores de 60 años entre 0.4 a 6.000 unidades por litro. Ese, digamos, que son las concentraciones avaladas
para nuestras diferentes poblaciones y que puede ser, digamos, llevado a cabo para correlacionarlos con los estudios que encontramos. De esta manera, entonces, vamos a revisar ahora cuál es la relación que tiene el hipotiroidismo subclínico con respecto al impacto sobre la salud y su definición. Y sabemos entonces qué tenemos hasta el momento, que la función tiroidea normal se ubica cuando la TSH está entre 0.4 a 5, como dijimos, y una T4 libre que va entre 0.8 a 1.8. De aquí pasemos al otro extremo, el extremo del hipotiroidismo franco, en el que vamos a encontrar la TSH que está por encima de 10 y la T4 libre menor a 0.8. En el medio vamos a dejar entonces a la TSH en el rango del hipotiroidismo subclínico, que son esos casos que van a estar con cifras superiores a las 5.000 unidades por litro y la T4 libre va a estar normal. Eso es lo que nos centraremos en los próximos minutos de la conferencia. Los más versados en el tema también dividen o subdividen el hipotiroidismo subclínico en dos grados. Un grado 1 que le dan para las TSH que están entre 5 a 9.9 y por encima de 10 se le da el relativo del grado 2 o grado de severidad. Entonces, el hipotiroidismo subclínico sabemos que se define como aquel estado donde la TSH se encuentra elevada con una T4 libre en estado normal. La prevalencia a nivel global ronda por el 3 a 8%. Se correlaciona muy bien con las cifras que hay en Estados Unidos, en Europa e incluso en Latinoamérica, Brasil, que es el que lidera esas estadísticas. En nuestro país hay cifras también de prevalencia, encontrándose esta en 5.1%, lo cual se correlaciona también con lo que se ve a nivel mundial. ¿Cuáles son las causas que tenemos de hipotiroidismo subclínico? Las podemos dividir básicamente en aquellas primarias, donde vamos a ver directamente implicada la glándula tiroides, causas no tiroideas y causas transitorias. Las primarias, que es la principal, donde está la causa, más importante del hipotiroidismo subclínico, está relacionada con la tiroiditis autoinmune. Esa es la principal causa de hipotiroidismo subclínico, pero también hay otras formas de tiroiditis, empezando por la subaguda o la aguda. Adicionalmente, procedimientos quirúrgicos, pacientes que tienen hemitiroidectomías o que han tenido ablación por yodo para el manejo de enfermedad de Graves, o pacientes que han tenido algún manejo de radioterapia externa debido a una patología neoplásica. Estos son causas también de hipotiroidismo subclínico, medicaciones o tratamientos inadecuados, es decir, en dosis subterapéuticas para manejo de hipotiroidismo. Entre las causas no tiroideas, quiero hacer énfasis principalmente en estas, en la población senil y en la población obesa, que son las principales causas, en este caso, de no tiroideas que pudieran estar relacionadas con este desarrollo. Y entre las transitorias volvemos a hacer énfasis sobre todo en esas formas de tiroiditis agudas o subagudas que están haciendo transición de un estado de compromiso transitorio de la glándula tiroides. Entonces, y quiero aquí de una vez mencionar a quienes debemos medir TSH. Pues a pacientes que tengan sospecha importante de hipotiroidismo o síntomas de hipotiroidismo, o pacientes que tengan o pertenezcan a alguno de estos grupos poblacionales de alto riesgo. ¿Quiénes? Mujeres mayores de 35 años que tengan historia personal o familiar de enfermedad tiroidea. O sea, esos pacientes que tienen mamá o hermanas con hipotiroidismo pueden ser un grupo al cual le podamos hacer pesquisa o tamización de esas pruebas. Pacientes con diabetes tipo 1 por el recordado con compromiso autoinmune que pueden tener estos pacientes. El antecedente de síndrome de Turner, por lo que hay asociación con hipotiroidismo, dislipidemia, depresión, el uso de litio, inclusive por guías de la Asociación Latinoamericana de Tiroides, se considera que la diabetes tipo 2 o el síndrome metabólico también son poblaciones que podemos llevar a cabo el estudio de hipotiroidismo subclínico. Entonces, si una persona tiene hipotiroidismo subclínico, ¿será que puede llegar a un hipotiroidismo franco? La respuesta parece que sí, y no es un porcentaje muy grande, pero uno de los principales factores que puede promover ese desarrollo es que tengan anticuerpos positivos, que sus anti-TPO se positivicen, les genera un riesgo de progresar casi el 5% al año, lo cual, digamos, les deja en exposición a esos pacientes que tienen seroconversión de estos títulos de anticuerpos. Sin embargo, hasta un 60% de los casos de pacientes que han tenido hipotiroidismo subclínico en un largo tiempo de unos casi 5 años pueden reversar o pueden regresar de manera también espontánea. Entonces son pacientes que posiblemente más adelante en el seguimiento vamos a ver que su función tiroidea se va a ir recuperando, lo cual se va a correlacionar con reducciones progresivas en la dosis de levotiroxina. ¿Y qué factores también van a incrementar ese riesgo de progresión hacia un hipotiroidismo franco? El género femenino,
la edad avanzada, la presencia de bocio y factores como irradiación del cuello, ya sea por terapia ablativa, radioterapia externa, perdón, o terapia ablativa con yodo, es otra de las causas que puede generar esto. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener en general en la economía del organismo, en la disfunción tiroidea subclínica, en este caso el hipotiroidismo? Impacto en varios aspectos. En la salud cardiovascular, es un impacto que ya es reconocido. Impacto en la población de edad avanzada, que también es digamos, lo que nos genera a veces controversia si tratamos o no tratamos. Impacto en la población de las gestantes. Impacto en la población obesa. Esos son otros grupos en los cuales podemos encontrar a veces discrepancias en el tratamiento de estos pacientes. Comencemos por la parte de la salud cardiovascular. Recordemos que la hormona tiroidea tiene acciones importantes. A nivel, ya les explicaba al inicio que había unas acciones que son genómicas, es decir, en las que tiene que interactuar directamente. La T3 es una de las hormonas junto a las hormonas esteroideas que tienen que atravesar toda la célula, el citoplasma, para llegar al núcleo y poder unirse al material genético para específicamente unirse a los elementos de respuesta a la hormona tiroidea y así expresar genes que sinteticen proteínas que tienen acción a nivel de todo este andamiaje de la contractilidad miocárdica, para hablar específicamente del miocito cardíaco. Pero también hay acciones no genómicas que están implicadas con estos canales de sodio, de calcio, que de esa manera también van a regular digamos, la parte contráctil de la fibra miocárdica. En este caso específicamente la hormona tiroidea, pues, si alcanzan a ver un poquito de acto de fe aquí, va a regular positivamente todos estos factores, especialmente la calcio ATPasa, o lo que conocemos como el CERCA2 o calcio ATPasa del retículo sarcoplásmico, que se encarga de esta manera, pues digamos, ingresar o meter ese calcio al sarcómero plasmático para que de esa manera pueda, digamos, favorecer la relajación de la fibra miocárdica. Pero también AT3 tiene una acción importante en lo que es regular negativamente el fosfolambán para que esta fase de relajación del miocito cardíaco se pueda dar de manera más apropiada. Esto es para recordar o para afianzar lo que acabo de decir. Entonces, la T3 va a favorecer entonces la relajación diastólica de miocárdica, aumenta la función sistólica por la expresión de las isoformas de la alfa-miosina, aumentar la frecuencia cardíaca, aumento del volumen intravascular y favorecer también un aumento del gasto cardíaco. En general, la T3 tiene un importante impacto sobre la hemodinámica cardiovascular. Vemos que en los pacientes hipotiroideos, como se ven en las flechas habían marcadas en rojo, encontramos que tiene pues una relación importante con un aumento en la resistencia vascular periférica, y eso es una de las causas por las cuales los pacientes con hipotiroidismo pueden también desarrollar hipertensión. Esto también se asocia a un aumento en la presión sanguínea diastólica, aumento de la poscarga, obviamente va a impactar negativamente sobre la contractilidad y la enotropía del corazón y afectar negativamente al gasto cardíaco de manera general. Esto para hablar de los fenómenos fisiológicos o fisiopatológicos que pueden presentar. Pero si lo ponemos en cifras estadísticas, ¿cómo sería esto? ¿Cómo se interpretaría? Si vemos aquí, ¿qué pasa con el hipotiroidismo subclínico? Aquí en esta franja, la más tirada hacia allá, vamos a ver lo que son las pruebas de función tiroidea, los rangos que vamos a ver en la población. Esto es una gráfica de Forest Plot, donde vemos que aquí en la mitad, la TSH cuando se encuentra entre 0.45, por debajo de 5, para ser más específicos, no se asocia con disfunción ventricular. Y ese mismo comportamiento lo vamos a ver cuando las cifras de TSH están por debajo de 7, específicamente hasta 6.9. Pero miren una cosa, y es que cuando la TSH comienza ya a subir por encima de 7, el riesgo de disfunción ventricular se aumenta en un 65%, pues no siendo de todo significativo, pero cuando la cifra está mayor de 10, pues ya la cosa cambia y ya se hace un aumento casi del 86%. Eso implica que entonces el hipotiroidismo en su forma subclínica puede ya generar un compromiso a nivel de riesgo cardiovascular. Y pues todo el andamiaje que hay detrás de todo esto estaría pues en el desarrollo de la falla cardíaca, en compromiso de la frecuencia cardíaca, en disfunción endotelial, y que pues obviamente esto va a desarrollar y desencadenar fenómenos de enfermedad aterosclerótica, y todo esto pues va digamos, a deteriorar el funcionamiento ventricular. Entonces, un mensaje muy claro es que cuando la TSH está por encima de 7, el riesgo cardiovascular se va a triplicar prácticamente, favoreciendo el desarrollo de falla cardíaca, compromiso en la fibrilación auricular y reducción de la fracción de eyección
ventricular. Pasemos al segundo escenario donde les va a afectar a la población senil, y aquí solamente es para detenerme en decirle, y pues no asustarlos con esas gráficas, pero lo que quiero es que las gráficas rojas que están encerradas y están, digamos, enlazando las cifras de TSH dependiendo del rango etario. Aquí hacia la parte de allá está el rango etario, en la parte de la gráfica vemos cómo está la TSH más o menos hacia los 20, 29 años. La TSH está alcanzando un valor de 4.2 y a medida que va avanzando ese rango etario, la TSH, fíjense cómo va a ir aumentando el límite superior de la normalidad. Vemos que hacia los 50 años alcanza un valor de 5.7, de los 60 para arriba también, pero entre los 70 y 79 años ya la TSH alcanza un límite superior de 7.4 y por encima de los 80 ni hablar, ya cifras que llegan hasta los 9.8, lo cual nos dice que hay un fenómeno de adaptación fisiológica cada vez que el rango etario va superándose y es algo normal ver que la TSH se vaya incrementando. Y aquí lo podemos ver más claro. Entonces, en los adultos normales, la TSH entre 0.4 a 4 es el valor estimado que vamos a interpretar como normal, pero miren cómo la gráfica comienza a desplazarse hacia la derecha cuando ya tenemos por encima de los 70 años, el límite superior empieza a estar entre 5 a 6, y por encima de los 90 años ya el límite superior se empieza a considerar como de 6, incluso hasta 7, como el rango normal. De tal manera que esas son las cifras de adaptación fisiológica que vamos a ver en esta población. Y de acuerdo a nuestras guías, y como les mencionaba hace un momento, entre los 18 y 60 años vamos a considerar hasta 5 lo normal, pero por encima de esta edad, hasta 6 puede ser el límite superior de normalidad que podemos interpretar en la población. ¿Y qué sucede entonces con la parte del compromiso cardiovascular en esta población pues, senil? Si lo distribuimos por rangos etarios, como lo muestra este metaanálisis del 2008, ¿sí? 2008, donde se ubica a la población dependiendo, o se le estudia más bien, lo que quería investigar era la influencia de la prevalencia, la incidencia y la mortalidad en los pacientes con hipotiroidismo subclínico. En esta primera forest plot lo que vamos a ver es la prevalencia de enfermedad coronaria en esa población. Ahí se los categoricé, los que están de menores de 65 años, los mayores de 65 años. Miren, y quiero empezar por abajo, que por encima de los 65 años de edad, la prevalencia de enfermedad coronaria se mantiene estática. No hay una asociación establecida como tal de que la TSH se eleve y que esto genere un compromiso a nivel coronario. Pero por debajo de los 65 años, tener un rango de TSH que esté ubicado en el hipotiroidismo subclínico, miren cómo ya se asocia con enfermedad coronaria, con la prevalencia de esta. Un comportamiento similar vamos a ver en la incidencia. Si ubicamos, dependiendo del rango etario, sucede algo similar. La incidencia de esta se va a mantener, digamos, sin asociación por encima de los 65 años, pero por encima de esta edad vuelve a marcar hacia un riesgo cardiovascular. Y pues si hablamos de la mortalidad, básicamente va a tener algo de similitud en el comportamiento. Miren que por debajo de los 65 años ya también comienza a incrementarse este valor. Entonces, no queda sino decir que el aumento del riesgo, el aumento de la edad, no es que esté básicamente relacionado con un aumento en el riesgo cardiovascular. Por el contrario, en el caso de los pacientes menores de 65 años con hipotiroidismo subclínico, son los que tienen un mayor riesgo cardiovascular. Pasemos a la población gestante, esa población que pues a veces nos deja un poquito con mucha más incertidumbre. Esto es un poco enredado y más hasta ahora. Simplemente lo que les voy a decir es lo siguiente. Ubíquense en la parte, por colores, bueno, la TSH, la parte gris es la gonadotropina crónica humana. Acuérdense que en el primer trimestre de embarazo, la placenta es la que se encarga de sostener el embarazo y obviamente libera gonadotropina crónica humana. La gonadotropina crónica, recuerden sus clases de fisiología, tiene una glicoproteína que comparte una subunidad alfa ¿con quiénes? Con la TSH, con la FSH y la LH. Pero cada una de estas hormonas tiene una subunidad beta que les da una propiedad diferente, su actividad biológica es diferente. De esa manera, ella puede, digamos, simular, se comporta, son como primas y se comportan similar y van a competir con los receptores. Si yo veo acá en el primer trimestre, vemos que la gonadotropina crónica se eleva bastante y ella le va a ganar, digámoslo así, en población a la TSH y de esa forma va a saturar fácilmente los receptores de esto en las células foliculares. Por ese motivo es que la T4 libre y la T4 total, la T4 libre que ustedes ven en rojo, la T4 total, créanme, está arriba de eso en verde,
va de esa manera a elevarse las concentraciones y por ende la TSH se tiene que suprimir, se reduce sus concentraciones. Y de esta manera, pues entonces vamos a ver los primeros cambios que suceden en el embarazo. Más adelante de esa forma entonces va a suceder que, pues digamos, ya se cae en la gonadotropina coriónica, de esa manera en el azul la TSH comienza a elevarse un poquito y ese va a ser el comportamiento que va a tener a lo largo del embarazo, ya sin en efecto supresor por parte de la gonadotropina. ¿Por qué les digo esto? Esto simplemente como para ambientar el escenario de que vamos a tener unos rangos de referencia también de acuerdo al trimestre gestacional. Estos son diversos estudios donde se establecen los diversos rangos de TSH dependiendo de la gestación. No voy a entrar en mucho detalle en ello, pero sí decirles lo siguiente. El rango de referencia en las embarazadas lo establecieron diversas sociedades. Está la Asociación Americana de Tiroides y la Asociación Endocrina Americana, que dicen, dependiendo del trimestre, la dividen hasta 2.5 en el primer trimestre, hasta 3 como límite superior en el segundo y tercer trimestre. La Asociación Europea de Tiroides lo que habla es que podemos depender del rango etario, puede ir hasta 2.5 la TSH en el límite superior, 3 en el segundo trimestre y 3.5 en el tercero. Pero me parece más práctico que esto lo revisemos. Esta gráfica señala cuál es el rango de referencia general en una población gestante. TSH entre 0.1 sería el límite inferior, TSH en 4 sería el límite superior. Digamos, aquí entre 2.5 a 4, esta franja que ustedes ven azul oscura es la que más discrepancia a veces genera. ¿Por qué? Porque es como la que genera más disyuntiva a la hora de definir tratamiento en nuestros pacientes y ya vamos a ver aclarar esa parte. De esa manera, entonces, queda que por guías, por consenso nacional, también se estructuró que los rangos de referencia de TSH para nuestra población serían de 0.1, 0.2, 0.3, así como manera de mnemotecnia para cada uno de los trimestres. Primer trimestre 0.1, 0.2 para el segundo y 0.3 para el tercer trimestre, pero siempre manteniendo como límite superior el valor de 4 miliunidades por litro. Y si esto está relacionado, o el hipotiroidismo subclínico se asocia con desenlaces adversos, claramente sí lo es. Estos son los diversos estudios que a la fecha hay con respecto a los desenlaces adversos que pueden encontrarse. En rojo, ustedes ven las que tuvieron una asociación estadísticamente significativa y en amarillo aquellos que no fue de esa significativa, pero que hubo asociación. Miren cómo de todas maneras se asocia con el hipotiroidismo subclínico, se asocia con abortos, con muerte fetal, con parto pretérmino, diabetes, hipertensión. Va a haber eclampsia, abrupcio y alteraciones en el momento del nacimiento. Entonces, eso queda claramente establecido por allí. Y cerramos con la parte de la obesidad. La obesidad que a veces genera también disyuntivas a la hora de definir manejos y es que aquí quiero mostrarles es que los pacientes, la prevalencia de hipotiroidismo subclínico en la población obesa también se puede encontrar de manera muy presente, casi que el 10, 12, en algunos estudios llega a rondar hasta el 14%, con cifras de TSH que en esta población pueden en algunos casos alcanzar las cifras de 5 hasta 6 mil unidades por mililitro. ¿Eso por qué sucede? Bueno, antes de ello, esto es cifras estadísticas que suceden en México. Recuerden que México es uno de los países de nuestra región que más población obesa tiene. Y quiero traerles este diagrama de tortas para demostrar, y a veces, digamos, quitarles un poquito la creencia que nos tienen nuestros pacientes, es que la TSH o el hipotiroidismo los tiene obesos. Allá, esta cifra estadística muestra que más del 50% de la población obesa tenía cifras de TSH o estaban eutiroideas, cifras de concentraciones de TSH normales. En un 34.4% tenían alteraciones transitorias en la TSH y solamente un 10% tenían hipotiroidismo primario y un 4.3% hipotiroidismo subclínico, lo cual de esa manera, digamos, revierte un poco esa creencia en que el paciente obeso por sí está asociado con hipotiroidismo. Y ya vamos a ver qué va a suceder en esto. ¿Por qué puede encontrarse alteración de la TSH en un paciente obeso? Fisiológicamente se explica por lo siguiente. El adipocito libera leptina. La leptina va a llegar allá arriba a los centros superiores del cerebro, al núcleo paraventricular del hipotálamo. Ahí va a estimular la liberación de TRH. Y recuerden por el eje, la TRH va a estimular a TSH y TSH va a estimular a la célula folicular tiroidea. De esa manera, la TSH fácilmente se puede encontrar elevada en los pacientes obesos. Eso por ese lado. Por el otro lado, lo que encontramos es que el aumento de leptina va a, digamos, disminuir los receptores de ioasa tipo 2
Hay 3 tipos de receptores de desviasa. Los tipo 2 se encuentran a nivel central también. Y al reducirse estos de desviasa tipo 2, se van a caer las concentraciones de T3. Al caer esas concentraciones, por ende, por el mismo eje de retroalimentación, va a estimular la liberación de más TSH. Entonces, en esta población es fácilmente encontrar lo que explicaría por qué la TSH se eleva en ellos. Y si ustedes se preguntan, ¿y entonces eso sí revierte? Sí, hay estadísticas y cifras de estudios que incluso han sido estadísticamente significativos en los que cifras de TSH que pueden estar elevadas en la población obesa, una vez bajan de peso, la TSH puede disminuir de manera estadísticamente significativa. Entonces, pues eso nos deja entender que el hipotiroidismo subclínico a veces en los pacientes obesos es más una consecuencia que una enfermedad por sí misma en esta población, ¿no? Y por último, llegamos al final y aquí vamos a definir el tratamiento. Les traigo digamos, este esquema es muy bonito, es muy práctico, es de JAMA del año 2019 y me parece muy práctico, pero pues así a lo lejos no se ve y creo que mejor detallémoslo para que quede más claro. Ustedes tienen una TSH elevada, vamos a empezar hablando de población no gestante, ¿no? TSH elevada, ¿qué se va a hacer? Lo siguiente es, revisemos en un periodo que puede ser, dependiendo de las concentraciones, si vemos que la TSH está entre 4.5, o sea, menor de 15, podemos revisar esa TSH y T4 libre en un plazo máximo de 3 meses. Pero si la TSH está por encima de 15, les sugiero repetir esa TSH un poco más tempranamente. ¿Para qué? Para empezar por lo menos a hacer la confirmación diagnóstica bioquímica del hipotiroidismo subclínico. ¿Listo? Eso es como lo primero que tenemos que hacer. Lo siguiente, ya habiendo confirmado, es dividir o escalonar, digamos, dependiendo del rango etario de los pacientes. Esto es, aquí arriba tenemos la edad de los pacientes, aquí abajo tenemos los diferentes rangos de TSH. Recuerden, 0.44 normal, bueno, 5 si podemos colocarlo en la categoría de nuestro consenso. Y existe un grado 1 que habíamos dicho que era por debajo de 10. Este grado 1 lo podemos subdividir entre 4.5 menor a 7. Recuerde que el punto de corte es 7 por el riesgo cardiovascular que ya está claramente demostrado. Y el grado 2 por encima de 10. Entonces, vámonos por los extremos. Aquí, pues es normal, no hay nada que hacer, simplemente vigilar. Y por encima de 10 no hay discusión, esos son pacientes que tienen que recibir terapia farmacológica. Digamos, el lío del asunto es cuando estamos en esta mitad y entonces empezamos a miremos por el grupo de los menores de 65 años. Cuando la TSH está entre 4.5 a 6.9, a menor de 7, recuerden que no son pacientes que no tienen un alto riesgo cardiovascular, ahí miremos a ver si hay necesidad de hacer terapia farmacológica. Entonces, midamos los anticuerpos tiroideos, revisemos qué tan sintomático está el paciente y revisemos, pues digamos, si la paciente tiene un deseo de embarazo, si hay bocio. Bueno, no es el caso en este momento, pero si son niños, ahí en ese contexto habría que revisar y considerar ya el uso de terapia farmacológica. Y si por el contrario nuestro paciente de ese grupo de 65 años, menor de 65 años, tiene una cifra que está entre 7 a 9.9, pues no hay discusión, esos pacientes hay que hacer tratamiento farmacológico por el riesgo cardiovascular. Ahora, los mayores de 65 años, recuerden, por debajo de 7, el riesgo cardiovascular no está aumentado, no es necesario implementar medidas farmacológicas en ellos porque pues, la TSH va a estar seguramente en un rango apropiado para la edad, pero por encima de este valor, ahí sí consideremos la necesidad de implementar terapia farmacológica. Esto, población no gestante. ¿Ya? ¿Sí? Bueno. Y en el caso de la población gestante, entonces vamos a interpretar dependiendo del rango de TSH. Miremos la TSH en 2.5 a 10 y una vez recordemos las mismas gráficas que les mostré, los valores normales. Lo que decíamos acá, por debajo de 4, específicamente entre 2.5 a 4 es donde hay más disyuntiva. Entonces, una vez que la gestante tenga una TSH por encima de 2.5, váyanse a pedir anticuerpos tiroideos. Es lo primero que uno tiene que hacer. Y en ese caso, miremos cómo está la seroconversión de estos anticuerpos, si están negativos o positivos. Vámonos primero por el lado de los negativos. Si están negativos y la TSH está entre 2.5 y el límite superior de lo normal, que dijimos que era 4, entonces no es necesario realizar tratamiento farmacológico. Pero si está entre el límite superior, que es 4, y 10,
ahí sí empecemos a implementarla, considerar una terapia farmacológica, porque eso ya, como les mostré, está asociado con desenlaces adversos. Ahora bien, si las cifras en un contexto de anticuerpos tiroideos positivos, su TSH se ubica entre 2.5 a 4, podemos considerar el uso de la terapia farmacológica y sin discusión cuando estas cifras están por encima de 4. Y eso sería como el manejo como tal en la población gestante. Ahora, ¿con qué lo vamos a tratar? Ya definimos a quiénes vamos a tratar y con qué lo tratamos. Eso fue también demostrado en el consenso, fue publicado en el consenso esta semana. Eso es como, me parece como muy práctico, y aquí le colocan a ustedes TSH dependiendo del rango, entre 4, 5 a 10, de 10 a 20 y más de 20. Aquí, pues para el que tenga mucha más, digamos, afinidad por la pediatría, podría, digamos, tener la capacidad de tener más memoria de estas cifras y fórmulas, pero pues uno le da la práctica, a veces se va a ir mirando la equivalencia de estas cifras en la parte, digamos, de las cifras de la levotiroxina. Entonces, digamos que si está entre 4, 5 a 10, podemos usar dosis más bajas de entre 25 y 50 microgramos. Entre 10 a 20 nos vamos con dosis entre 50 a 75 microgramos, y mayor de 20 podemos usar dosis ya superior a 75. Bueno, aclaro, esto es tomando una población de 60 kilogramos, o una persona de 60 kilogramos aproximadamente. Si esto está un poco más en el peso, es mejor que podamos usar entonces las dosis calculadas de acuerdo a lo que nos promueve la fórmula. Y siempre no vamos a superar la dosis de 1.6 microgramos por kilogramo de peso al día. Esa es la dosis tope máxima normal. No quiere decir que nosotros no podamos subir esa dosis. Lo que sucede es que cuando ya nos pasamos de 1.6, eso nos despierta una serie de sospechas de si hay algo mal absortivo, o principalmente en la técnica de administración, que no se esté llevando a cabo bien. Pero la mayoría de la gente entra en 1.6 para abajo, ¿vale? Y bueno, pues volvamos a nuestros casos para ya cerrar y pedir la participación de ustedes y pues a ver si hicimos las cosas bien, ¿no? Vamos a nuestro primer caso, de la paciente de 45 años, femenina, diabética, hipertensa, dislipidemia, con hipotiroidismo como antecedente familiar, sintomática, que tiene una TSH en 7.3 y una T4 libre normal. A los 3 meses vuelve y se le mide, ya la TSH subió y ya está en un rango de hipotiroidismo un poco más franco, y unos anticuerpos tiroideos positivos. ¿Ustedes creerían necesario tratamiento o no? Yo también. Yo también me apunto. Aquí tenemos a este paciente que creo que de pronto a veces nos llegan, ¿no? 80 años, masculino, hipertenso, con osteoporosis. Viene porque alguien le tomó la TSH en el programa de riesgo cardiovascular y encontraron el 5.8. Y pues dijo, bueno, volvamos a revisar. A los 3 meses, 5.2 la TSH con T4 libre normal y los anticuerpos tiroideos negativos. ¿Será necesario tratamiento? Yo tampoco, ¿no? Yo me le voy por seguimiento más bien, correcto. Nuestra siguiente paciente es esa embarazadita, la de los 25 años, del primer trimestre, con un aborto, con antecedentes o sin antecedentes también personales, asintomática, que tiene una TSH en 3.4 y anticuerpos tiroideos positivos. ¿Será que la tratamos? También, yo la trato. Y este sí es como la cereza, ¿no? 30 años, masculino, sedentario, con una obesidad grado 1, con prediabetes, hipertensión, asintomático. Tiene TSH en 5.8 y anticuerpos tiroideos negativos. ¿Ustedes le tratarían? ¿Ustedes le tratan? La verdad, yo no le hago tratamiento. Yo primero le daría un seguimiento. Pues digamos que el tratamiento puede ser máximo hasta un periodo de 2 o 3 meses, pero es un paciente que, como les mostré, primero tenemos que descartar que no tenga algo más relacionado con su efecto fisiológico que tenga ahí por el tejido adiposo de la leptina. No se dejen sesgar mucho por el tema de la prediabetes y por el tema de hipertensión. Lo primero, y además recuerden que tiene anticuerpos tiroideos negativos. Tal vez me inclino por el tratamiento si los anticuerpos estuvieran positivos. ¿Por qué? Porque como les mostré, hay un riesgo de progresión a hipotiroidismo franco. Ahí sí podría uno iniciar el tratamiento, pero los anticuerpos negativos, no. Y bueno,
Esto es el Monte Everest. Creo que, digamos, esto es la cumbre más alta que tenemos en nuestro planeta y muy deseada por varios escaladores. Y ese monte pues se encarga de seleccionar a quienes van a subir y alcanzar la cumbre. Pues el mensaje como tal es que esas TSH elevadas que todos vemos, ojalá seleccionemos bien a nuestros pacientes que requieran de verdad terapia farmacológica. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? ¿No? Doc, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos. Ya al final se me ocurrió la pregunta ya. En el embarazo, cuando el paciente ya está recibiendo tratamiento antihipertensivo previo al embarazo, ¿cómo es la modificación que se le va a hacer posterior al embarazo? Tenía hipotiroidismo, venía recibiendo 25, 50 microgramos y quedó embarazada. Paciente embarazada que se le diagnostica hipotiroidismo previo al embarazo, ¿sí? Lo que se tiene que hacer es incrementar un 30% de la dosis. En términos prácticos, súbale 1 o 2 tabletas más a la semana, ¿sí? Eso es lo primero que le tiene que decir uno al paciente. O sea, si usted le dice a la paciente, va a quedar embarazada o está planeando embarazo, una vez sepa que está embarazada, esa misma dosis que está tomando, que le suba 1 o 2 tabletas más a la semana. Ese es un incremento que se hace del 30%. Y ya cuando va a la consulta, pues sencillamente uno, si quiere, le ajusta o le sigue dejando igual. Pero es el incremento que se debe hacer habitualmente. Una segunda pregunta. En la cirugía, cuando el paciente va a ser llevado a cirugía, que está recibiendo dosis también de levotiroxina, 50 miligramos, por ejemplo, ahí en el caso de la cirugía, ¿qué se hace? ¿Se deja la misma dosis? Y lo van a operar de cirugía cardiovascular. Pues el tema es que si el riesgo cardiovascular es muy alto de ese paciente, es mejor darle tratamiento. Me explico. Aquí hacen cirugía cardiovascular, ¿cierto? Por eso, esos pacientes de cirugía cardiovascular es mejor que los traten, porque pues obviamente el riesgo cardiovascular de ellos está muy alto. Pero un paciente, por ejemplo, no sé, una apendicectomía o algo así más ambulatorio y le encontraron la TSH elevada, si es un paciente obeso y no tiene otros factores de riesgo, lo más aconsejable primero es repetir esa prueba junto a la T4 libre en ese momento. Y si hay disponibilidad de medir anticuerpos, podría medirse y si están positivos, se da tratamiento sí o sí. Si no, de todas maneras se mide la TSH T4 libre y si está elevada y el riesgo cardiovascular es alto, es mejor darle terapia. Si no, es mejor darle seguimiento. Ahora, si es que el cardiólogo, si el anestesiólogo siente un poco más de temor porque la TSH está elevada, pues usted no le puede negar esa levotiroxina al paciente. ¿Sí? O sea, sí, claro. Y pues si quiere quedarse tranquilo es porque pues le puede dejar, y la TSH no está muy alta, le puede dejar una levotiroxina en dosis bajas de 25 microgramos. Y ya. A veces nos ha pasado que son pacientes que ya vienen en tratamiento para la tiroides con su dosis de levotiroxina aparentemente toma adecuada en la mañana, en ayunas, y les hacen lo que está diciendo la doctora, TSH elevada, T4 libre normal y están en protocolo de cirugía. Y a veces como que la exigencia o la intención por parte de cardiovascular en este es que esté óptimo los niveles de TSH. Y nosotros somos conscientes que eso no lo vamos a lograr en 1 o 2 semanas. ¿Cuánto tiempo lo operan acá? O sea, ¿es inmediato, operación inmediata? Lo que se puede hacer es, obviamente esos pacientes son cardiópatas, ¿no? Y las dosis, y no, tal vez no les dije, eso se me olvidó de pronto. Como son cardiópatas, recuerden que son dosis bajas, ¿no? 12.5, 25, hasta 50 microgramos al día.
La TSH no se va a normalizar en un periodo menor de 6 semanas. Entonces lo que se tiene que hacer, si es muy urgente, operarlo, ¿sí? Igual se le da la levotiroxina y lo que si quieren quedar tranquilos es medir la T4 libre, ¿sí? Una T4 libre que tenga normal, quiere decir que la suplencia tiroidea de este paciente está óptima, ¿sí? Que la TSH no se va a ver el cambio, pues, su efecto cosmético no se va a ver tempranamente. Un efecto que pues, obviamente no sé si lo saben ellos o no lo saben, pero pues, igualmente toca decirles que lo que se usa en este caso para orientar la terapia es la T4 libre más que la TSH. Pero tienen sintomatología. ¿Le ponemos o no le ponemos tratamiento? De verdad que el paciente anciano es mejor tener cuidado antes de iniciar la levotiroxina, no porque le vaya a pasar inmediatamente algo. Es mejor estudiarlo paralelamente con otras causas que puedan generar síntomas similares al hipotiroidismo. Siempre revisen los niveles de vitamina B12, revisen ferritina, hemogramas, obviamente, revisar pues, concentraciones de vitamina D. Esos son factores que uno a veces no analiza, no revisa antes de iniciar la suplencia tiroidea en esos pacientes y a veces los pueden tener alterados y dar una sintomatología similar, ¿no? Pero si la TSH en un paciente de avanzada está por encima de 7, digamos 8, 9, 10, y está sintomático, es factible que posiblemente esté por el hipotiroidismo. Si está en una cifra menor a eso, ¿sí? Y está con síntomas, yo le descartaría primero otras cosas antes del hipotiroidismo. Doctor, muchas gracias nuevamente. El 11 y 12 de agosto vamos a tener el Congreso Regional de Medicina Interna de la Asociación Colombiana de Medicina Interna en el Hotel Casino Internacional. Viernes 11 de la noche, sábado 12 en la mañana, para que se programen con suficiente anticipación, vayan haciendo su separación de fechas. Bueno, para finalizar, quiero invitar a la doctora Eliana Martínez, médico de asesoría académica de nuestra institución, médico de la Universidad Cooperativa de Colombia, auditor en salud de la Fundación Universitaria del Área Andina y médico epidemiólogo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Gracias, buenas tardes, cordial saludo. Bueno, entonces quiero agradecerles a todos ustedes la participación por venir a este evento tan importante para la Clínica Medical Duarte, tanto los que están acá de manera presencial como los que están vía streaming con nosotros, de igualmente a las casas farmacéuticas y a todo el personal de apoyo que nos acompaña. De una vez dejo la puerta abierta para invitarlos al próximo evento, que es el año que viene, y el evento siguiente de este año es el de cardiología en el mes de septiembre. Muchísimas gracias de verdad.